digo, vamos a hacer un recorrido por lo más absurdo de la política. Las frases, las propuestas, a veces las actitudes, por cierto, muchas veces absurdas en política, como decir, hay que pagar tanto, hay que aumentar, y bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero, por ejemplo? Esas actitudes absurdas de la política son aquellas que no tienen sentido, que son contradictorias o que carecen de todo fundamento. Es subestimar al pueblo. Pueden ser pronunciadas por políticos de cualquier ideología o nivel de responsabilidad inclusive, y suelen ser objeto de críticas, de burlas, de observaciones, como a veces hacemos en este programa. Abundan razones por las que los políticos pronuncian frases absurdas. En algunos casos puede ser simplemente un error. A veces un error de expresión, un furcio, como se le suele llamar en nuestra actividad en los medios de comunicación. Pero lo que es terrible, cuando se trata de una falta de preparación para ejercer una función que se le ha encomendado. En otros, ser una estrategia a veces deliberada para confundir al público o desviar la atención de problemas más importantes. La escena venezolana es tan absurda que deja en un segundo plano a las escenas más vergonzosas de la decadente comedia político argentina. Con la irónica lucidez que los caracterizaba, un grande de la política mundial, Churchill, explicó que la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales jamás permitirían que los lidere el más estúpido de la manada. Bueno, la afirmación de aquel primer ministro británico ronda por la cabeza de muchos votantes cuando se asoman a lo que se está conociendo, por ejemplo, sobre Alberto Fernández, y se preguntan por qué el kirchnerismo considera un gran cuadro político. ¿A quién? Bueno, a la autora del escabroso gobierno, que además había promovido figuras lamentables como el caso de Vudú, y teniendo aliados de la calaña de Alperovich y Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, un distrito enorme donde están muchos votos. Pero además, la señora candidateando a la presidencia a camaleones impúdicos, como el caso de Daniel Scioli. También traen a muchas mentes argentinas la reflexión de aquel líder de los toríes, las argumentaciones desopilantes del presidente Javier Milei y sus metáforas escatológicas. Que el accionar legislativo de la agrupación ultraconservadora La Libertad Avanza sea una deriva plagada de naufragios hace juego con los rasgos de su líder, el jefe de Estado. Habiendo escuchado todo lo que los argentinos escucharon decir a Milei desde que lo empezaron a invitar a la televisión por el rating
quedaban los exabruptos que gritaba con el rostro desencajado, ¿se acuerdan? ¿Por qué deberían entonces sorprender que las figuras más allegadas a él en el Congreso protagonicen escándalos bochornosos y disparen todo el tiempo afirmaciones delirantes? Por cierto, también es lamentable Mauricio Macri apoyando en una soledad absoluta la iniciativa de Milei contra lo que había votado en el Congreso su propio partido. Incluso Martín Lustó, siendo uno de los más inteligentes, forma parte de la decadente comparsa política cuando se deja ver a la sombra oscura de dirigente de trastienda, como el caso, por ejemplo, de Emilio Jacobiti y Coti Siglia, o tranza con el kirchnerismo por la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y así como la patética debacle final de Alberto Fernández deja en un desapercibido segundo plano las mediocridades y los lunatismos exhibidos en la oposición dialoguista y también en el oficialismo, incluso el mismísimo presidente, el esperpéntico régimen que impera en Venezuela eclipsa con su surrealismo estrafalario todo lo absurdo que se ve en el escenario político argentino. A veces hay que decir, por suerte, ¿no? Otras veces, por desgracia, porque puede producir contagios. De hecho, los ha producido en su momento. Pero escuchar a Nicolás Maduro, citando el pasaje del Evangelio que dice: bienaventurados los que creen sin haber visto, para que los venezolanos le crean sin ver. Porque él nunca podrá mostrarle las actas de las elecciones. Sonó tan absurdo como aquel discurso en el que dijo que Jesucristo fue un niño palestino que fue asesinado por el Imperio Español. O cuando contó que Chávez se le presentó convertido en un pajarito. Maduro dice en serio cosas tan desopilantes como las que Groucho Marx decía, con el humor que canalizaba su lúcida mirada sobre la condición humana. El dictador venezolano es, sin lugar a dudas, el más estúpido de la manada. Bueno, a ver, eso sí, si le escondemos un poco a Axel Kicillof. Y el más estúpido de la manada, si luce como jefe del régimen, no es porque los otros sean más estúpidos, sino porque él cumple los requisitos que deben cumplir quien encabeza una dictadura calamitosa apoyada sobre los cuarteles y sobre las mafias que explotan ilegalmente el arco minero de la cuenca del Orinoco, además de las organizaciones narcotraficantes que integran. Miren, solo en la dimensión de lo descabellado se puede creer en la jueza suprema que dio por verificado y comprobado el triunfo de Maduro, en la elección en la que fue abrumadoramente derrotado por Edmundo González Urrutia. El jefe del chavismo residual no pudo siquiera poner gente creíble y al menos un poquitito presentable para decir en nombre de la máxima instancia judicial que el ganador de la elección fue Maduro.
que la miembro del Tribunal Supremo de Justicia que encabezó la legitimación, mejor dicho, por el Poder Judicial de un monumental y grotesco fraude, vista la estridente toga de los jueces supremos venezolanos, resulta tan insólito como su nombre. Carislia. Ahí la estamos viendo en pantalla. La verdad, un mamarracho, con su toga y con su identificación con los colores de la bandera venezolana. Digo esto, amigos de FM 107.3, por las imágenes que Martín Rueda está poniendo precisamente en lo que luego ustedes podrán ver si tienen deseos, en todas las cápsulas, en los videos que surgen en los medios que tiene Rex Santa Fe. Detrás de la sobrecargada de Rouge y Rimmel está el rostro de quien protagonizaba videos convocando en nombre de nuestro querido presidente Nicolás Maduro a votar en las internas de nuestro partido, el PSV, o sea, Partido Socialista Unido de Venezuela, juez y parte. Si el régimen cayera, yo creo que a esta mujer le alcanzaría con sacarse el maquillaje para no ser reconocida por el pueblo al que estafó. Está más pintada que una pared. Y solo en esa manada que colocó en el liderazgo al más estúpido, aunque tan criminal y corrupto como sus lugartenientes, puede simular que es creíble la investigación que Carislia Rodríguez citó para dictaminar la victoria de Maduro. No puede leer de corrido un párrafo, ni pronunciar correctamente los términos técnicos jurídicos. Pero el chavismo simula creerle al hacer exactamente lo mismo que había hecho el titular del Consejo Nacional Electoral. Decir que ganó Maduro y sin mostrar las actas, sin resultados desglosados por mesa, ni nada de lo que se hace cuando en una democracia se anuncia el resultado de una elección. Y eso fue profusamente aplaudido a lo largo de más de 25 años que el chavismo está en el poder por todo el arco kirchnerista, cuanto más por sus líderes, Néstor y Cristina, que hasta se ufanaban de ser íntimos amigos, primero de Chávez y después de Maduro. Hasta llegó a condecorarlo Cristina con el más alto honor que puede otorgar la República Argentina. Claro que después vino el gobierno de Macri y por decreto le quitó esa condecoración. No la parte física que debe tener guardada en algún lugar Maduro. Miren, todo esto que acabo de describirles es tan ridículo. Es lo más absurdo de la política. La escena es tan absurda que deja en un segundo plano las escenas más vergonzosas de la decadente comedia político-argentina. Y en ese marco, los que ayer alababan la maravillosa democracia bolivariana, hoy callan. Callan porque las palabras muestran a los políticos populistas como personas incompetentes
o deshonestas, dejando claramente lo más absurdo de la política a cara lavada, al descubierto.